WhatsApp no es un servicio altamente usado en los Estados Unidos. Tiene que ver con temas de infraestructura, porque los servicios de mensajería son más baratos. Pero WhatsApp es enorme en el sur global, por supuesto, en nuestra región, y se ha analizado en varios procesos electorales, sobre todo aquí en Brasil. Así que quiero preguntarte, ¿cuáles son los aspectos principales que ves que son distintos en Brasil y Colombia versus otro tipo de mercado? ¿Estamos viendo otro uso de la aplicación? Es una buena pregunta. En general, lo que mencioné en un inicio de que el 90% de los mensajes son de uno a uno, de persona a persona, los mensajes de grupo son menos del 10%, esas tendencias son más o menos iguales en el mundo, incluido Latinoamérica, cuando ves el universo, el total de la actividad que se da en WhatsApp. Aunque sí hemos visto desafíos únicos, sabemos que en Brasil hay más prevalencia de grupos grandes. Sabemos que en las elecciones del año pasado había empresas que mandaban mensajes en grandes cantidades que buscaban violar nuestras reglas de servicio para llegar a públicos más grandes. Y para ser claros, somos muy conscientes de estas amenazas y nuestro sistema, nuestro grupo que trabaja con la aplicación de la ley está construido para detectar precisamente ese tipo de comportamiento. Y también invitamos a las personas a que tomen las acciones correctas. Si estás en un grupo grande de más de 200 personas y hay mucho mal contenido, queremos que las personas se salgan del grupo, reporten el grupo y bloqueen a otros usuarios. Y si toman esas acciones, tenemos umbrales específicos de retroalimentación. Si un solo usuario está siendo bloqueado muchas veces, hasta en cierto momento simplemente lo bloqueamos de la plataforma. Así que es muy importante que, al igual que nosotros tenemos que asumir responsabilidad, es muy importante que los usuarios activamente reporten y bloqueen a los usuarios para que nosotros recibamos esas señales. Sí vimos una diferencia en el estudio que hicimos en Linterna Berna con respecto a la comparación entre las elecciones colombianas y brasileras en cuanto al uso de grupos a los que puedes acceder a través de un link. Muchos de ustedes estarán en el grupo del Festival Gabo en WhatsApp. Por supuesto, en las elecciones colombianas vimos ese tipo de grupos, pero parece que en Brasil era una estrategia hasta más generalizada para promover contenido. Así que en el contexto particular de Brasil, ¿cuál es el uso al que se le dio WhatsApp? Yo sé que creó preocupación en la sociedad civil. Pues creo que tú estás hablando de lo que algunos llaman grupos de WhatsApp públicos. Y para ser claro, nosotros no apoyamos a ningún grupo público. Todos los grupos en WhatsApp son iguales, tienen la misma encripción. Cada vez que alguien entra o sale del grupo, se les notifica a todos los miembros del grupo. Pero el concepto aquí es que algunas personas utilizarían el enlace de invitación al grupo, que hace que sea más fácil que las personas entren al grupo sin tener que poner sus números de teléfonos. Las personas ponen estos enlaces en los medios sociales para que sea más fácil encontrarlos. Lo que yo diría, y lo que vieron en algunas de las estadísticas globales, es que esto es parte de la actividad normal de WhatsApp. Yo lo veo un poco como las revistas amarillistas de WhatsApp, es decir, las personas tienen un público al que quieren llegar y en consecuencia mucho del contenido suele ser más polémico o problemático. Eso es algo que estamos investigando. Recibimos mucha retroalimentación de investigadores brasileros y grupos de la sociedad civil de que estos grandes grupos construidos a través de esos enlaces eran vectores para diseminar mensajes en WhatsApp. Y otra vez, mi consejo sería: no entres a un grupo grande con personas que no conoces, reporta a ese grupo, salte del grupo. Si recibes información problemática, busca uno de los verificadores de datos relevantes en tu país. Es muy importante que siga esta conversación, seguir educando a las personas para que se salgan de estas malas experiencias en WhatsApp. Eso parecería el consejo que te daría tu madre, ¿cierto? Como que no hables con extraños por la calle. Sé que es difícil medir el impacto real de esta información en la plataforma.
Y por supuesto, es investigación que podría sesgarse si monitoreas esos grupos versus otros que no puedes monitorear. Porque si yo tengo un enlace, por ejemplo, del grupo del Festival Gabo, puedo ver el contenido que está ahí. Y si es un enlace para un grupo de campaña, pues voy a ver mucho contenido problemático. Pero ¿te parece que en estos casos de las elecciones brasileñas o otros contextos, esto ha tenido un impacto sobre las elecciones? ¿Cuál es tu opinión o cómo ves lo que ha estado sucediendo? Lo que diría con respecto a las elecciones en Brasil en particular, siempre supimos que esto sería un momento difícil. Fueron elecciones muy polémicas. Tenías todas las condiciones para contenido problemático y desinformación. Brasil, estamos orgullosos de que Brasil sea un país volcado hacia WhatsApp. Muchas personas en Brasil no tienen acceso a buenas fuentes de información y dependen de WhatsApp de manera desproporcional y no tienen la forma de verificar contenido. Así que esto nos lo tomamos muy en serio y por eso los cambios de producto los desplegamos antes en Brasil. La etiqueta de forward. Presentamos también el concepto de límites de forward para ralentizar la información. Tenemos límites en cuanto a lo que podemos hacer en cuanto a identificar un elemento de contenido, pero podemos ralentizar la diseminación de la información a través de ciertos de estos cambios al producto. Y yo creo que muchos expertos en Brasil, verificadores de datos, organizaciones certificadas que tienen la capacidad de abordar esta información, es importante que las personas puedan llegar a ellos, es decir, que el mal flujo de información esté contrarrestado por información veraz. Yo diría que esto es algo que trabajamos todos los días. Para ponerlo en contexto, en la primera mitad de este año, mi equipo se enfocó en las elecciones en la India, donde tienes 900 millones de votantes, Indonesia o las elecciones parlamentarias de la Unión Europea, y para cada elecciones evolucionan los desafíos y es un juego de adversarios. Igual que nosotros buscamos mejorar el producto, los que quieren hacer daño también están innovando y desarrollando nuevas técnicas. Así que es muy importante que sigamos tomándonos esto muy en serio. E antes de terminar, quero lembrar a todos vocês que este vídeo, este conteúdo e todas as reportagens do Independente são financiadas pela sociedade, pelo povo, sem interferência de partidos ou de governos ou de empresas. Nós convidamos todos vocês a financiar este projeto de forma livre ou, se preferir apenas receber os conteúdos, inscreva-se em nossa newsletter para receber notícias e análises profissionais em sua caixa de e-mail.